Estimados compañeros, muy buenos días. El día de hoy expondremos sobre obligaciones de saneamiento. Y los integrantes son Nicola Cuña, Brenda Ortiz, Scarlett Melo, Carlos Ángeles, María Fernanda Morales. Contratos 1, profesora Ana María Bendaño. Obligaciones de saneamiento. El saneamiento está regulado por el artículo 1484, definido como una institución de aplicación general a todos los contratos, onerosos o gratuitos, translativos de la propiedad, uso o posesión del bien. Es una obligación impuesta por la ley. Tiene esencia contractual en el Código Civil anterior de 1936. Solo lo delimitaba a los contratos celebrados a títulos onerosos. Artículo 1370. Sanear, en una acepción amplia, significa hacer sano un bien, repararlo o remediarlo. En la acepción contractual, se trata de la obligación que asume el que transfiere un bien en propiedad, uso o posesión, de responder ante el adquiriente por las consecuencias de no poder utilizar el bien para el fin de la adquisición. El Código Civil de 1984 clasifica las obligaciones de saneamiento en 4 puntos: disposiciones generales, saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos y saneamiento por hechos propios del transferente. El saneamiento protege el derecho del adquiriente a disfrutar en forma pacífica y útil del bien que se ha transferido, o sea, en propiedad, posesión o uso. Atañe a toda clase de bienes muebles e inmuebles. El transferente está obligado a responder frente al adquiriente por la evicción, vicios ocultos del bien o hechos propios, siempre que el bien adquirido no cumpla la finalidad para la que fue adquirido o se disminuya su valor. Existen 2 teorías sobre la cual es fundamento de la obligación de saneamiento. Una considera que el saneamiento es una consecuencia de la obligación y la otra que señala que el saneamiento es una obligación de garantizar la posesión pacífica y útil del bien. En nuestro ordenamiento jurídico, el saneamiento tiene una finalidad indemnizatoria, ya que en todo contrato el transferente busca y quiere asegurar al adquiriente que podrá destinar el bien a la finalidad para la que fue adquirida. Esto se define en el artículo 1485, que señala: en virtud del saneamiento, el transferente está obligado a responder, no a garantizar, frente al adquiriente, por la evicción, vicios ocultos o por hechos propios. Manuel de la Puente y Lavalle señala que basta que se produzca una de las causales que señala la ley para el funcionamiento del saneamiento para que surja la responsabilidad del transferente independientemente del dolo o culpa de su parte. La regulación de las obligaciones de saneamiento no es uniforme en las legislaciones comparadas. El BGB alemán lo regula en los contratos típicos o nominados. Los códigos de Francia, Argentina, España, Colombia, Chile, Ecuador e Italia regulan el contrato de compraventa. Sus normas son aplicadas a los contratos en los que se transfiere la propiedad o el uso del bien. Saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción nació en Roma con el Mancipatio, que es una de las primeras y más importantes formas con las que se transfería la propiedad en los principios del mundo jurídico. El Mancipatio era un acuerdo solemne y público que se encargaba de transferir la propiedad de un bien valioso. Deriva del verbo evincere, que significa vencer en juicio. La evicción es la privación total o parcial
temporal o definitiva que sufre el adquiriente como consecuencia de un fallo que reconoce el mejor derecho de un tercero sobre el bien adquirido. Al producirse esta situación, ese adquiriente tiene derecho de exigir al transferente que le sanee su título a fin de que pueda gozar adecuadamente de la propiedad, posesión o uso del bien que ha adquirido. La doctrina mayoritaria en la materia señala que el saneamiento por evicción no es solo un simple deber como consecuencia del incumplimiento de los contratos, sino que se comporta y se usa como una institución autónoma e independiente dotada de una función indemnizatoria generalizada en todos los contratos donde se transfiere la propiedad, la posesión o cualquier uso del bien. El saneamiento por evicción tiene una naturaleza legal. Su procedencia proviene de un mandato expreso legal, ya que la privación del derecho del adquiriente existe en la medida que se dé una resolución judicial o administrativa, consentida y ejecutoriada, siempre que se trate del derecho de un tercero llamado eviccionante. Los efectos del saneamiento por evicción están en el artículo 1495 del Código Civil. El adquiriente tiene derecho a pedirle al transferente 1. El valor del bien al momento de la evicción. 2. Los intereses legales de la evicción. 3. Los frutos devengados. 4. Las costas del juicio de evicción. 5. Los tributos y gastos del contrato que fueron pagados por el adquiriente. 6. Las mejoras hechas de buena fe por el adquiriente. 7. La indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el adquiriente. La pérdida del derecho de saneamiento se menciona en el artículo 1500 del Código Civil. El adquiriente pierde el derecho de exigir el saneamiento en los siguientes casos. 1. Si no pidió y cuidó que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción. 2. Si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente. 3. Si se transigió el juicio sin anuencia del transferente. 4. Si conocía que el bien era litigioso o ajeno. Y 5. Por caducidad, después de 1 año. Jurisprudencia. Casación 1284-2005-Lima. Se trata del recurso de casación interpuesto por Fausto David Viales Salazar contra la resolución del 24 de noviembre de 2004 de foja 106 que confirmó el auto apelado de fecha 5 de abril del 2004 que declara improcedente la demanda. Fundamentos del recurso. Señalan que se afectó el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva mencionado en el artículo 139 de la Constitución, puesto que se declaró liminarte improcedente la demanda a pesar de que se cumple con los requisitos que se mencionan en el artículo 424 del Código Procesal Civil. La Sala de Mérito considera que la demanda de saneamiento por vicios ocultos no puede entenderse como una obligación de dar suma de dinero, sin tener en cuenta que la acción estimatoria que prevé el artículo 1503 del Código Civil importa una obligación de dar suma de dinero, ya que por ella se persigue que el transferente pague al adquiriente lo que el bien vale menos como consecuencia de los vicios ocultos, lo que se demandó en autos, además de la indemnización por daños y perjuicios. Se requiere el cumplimiento de dar una suma de dinero como consecuencia de los vicios ocultos existentes en el inmueble adquirido, además de un pago indemnizatorio. El Código Civil ha previsto en el artículo 1484 que la obligación de saneamiento significa sanar una cosa o remediarla. Y en su concepción contractual, según Puente y Lavalle, se considera como la obligación del transferente de remediar al adquiriente por las consecuencias de actos de terceros y del propio transferente, de vicios ocultos del bien cuando no permitan destinar el bien a la finalidad para la cual fue adquirido. Tanto en la legislación comparada como en nuestro código han contemplado 3 causales de saneamiento por evicción, por vicios ocultos y por
hechos propios del transferente. La obligación de responder ante el adquiriente debido al incidente de la evicción o vicio oculto deriva del deber de reparar un injusto civil por el perjuicio sufrido. La causal que sustenta la demanda es la del saneamiento por vicios ocultos. En el artículo 1503 del Código Civil señala que el transferente está obligado al saneamiento de vicios al momento de la transferencia. La doctrina considera que el bien tiene vicios ocultos cuando no se revelan por examen, pero afectan la utilización del adquiriente. Para que el vicio se determine, se requiere que sea oculto e importante anterior a la transferencia. El pretensor ha optado por la actio quanti minoris, ya que eligió la acción estimatoria por la cual se entiende la presencia del vicio. El adquiriente desea conservar la cosa y espera obtener la compensación de lo que la cosa vale de menos por razón del vicio. El jurista Ernesto Guayar señala que la acción estimatoria está destinada a obtener la disminución del precio en proporción del deterioro del bien. Esta se entiende que se debe materializar a través de exigir al transferente el pago o una compensación de lo que el bien vale menos el producto del vicio. Se ampara el recurso ya que la demanda contiene el pago por vicio oculto a través de la acción estimatoria prevista en el artículo 1513, lo que constituye una típica obligación de dar suma de dinero. Se admite la misma y se deja sin efecto todo lo adecuado hasta el momento. Resolución. Declararon nula e insubsistente la apelada de Foja 70 del 5 de abril del 2004. Nulo todo lo actuado hasta el estado de volver a calificar la demanda. Esta resolución suprema presenta una contradicción interna al sostener por un lado que la acción estimatoria está destinada a obtener la disminución del precio y, por otro, que su objeto es obtener el pago de una compensación en lo que el bien vale de menos por razón del vicio. La primera afirmación es errónea y la segunda es acertada, ya que con la acción del adquiriente no persigue que se disminuya el precio que pagó, sino que se le pague el menos valor que tiene como consecuencia del vicio que adolece. Legislación comparada. La regulación de las obligaciones de saneamiento no es uniforme en la legislación comparada. El Código Civil alemán, también llamado BGB alemán, lo regula en los contratos típicos o nominados. En el sistema alemán, los derechos del comprador se determinan en tenor de los preceptos generales sobre incumplimiento de obligaciones recíprocas. El BGB considera la existencia de un vicio jurídico como caso de incumplimiento del deber de prestación del vendedor. Esto quiere decir de su deber de proporcionar el derecho. El comprador puede iniciar las acciones judiciales pertinentes cuando apenas tenga conocimiento de la existencia del vicio jurídico, sin necesidad de reclamos por parte de terceros. La Convención de Viena sobre la compra-venta de mercaderías también sigue este sistema. Esto se menciona en sus artículos 41, 42 y 45. El BGB y la Convención de Viena sobre compra-venta de mercaderías se regulan los vicios ocultos como supuestos ordinarios de incumplimiento contractual y se les indica y aplica los remedios ordinarios que el sistema legal proporcione. Por otro lado, el Código de Francia legisla la evicción como una obligación autónoma, secundaria y hasta accesoria, una garantía que surge en los contratos onerosos que tiene aplicación a partir de que se ha cumplido la obligación principal del contrato, la transferencia del derecho. Empieza a funcionar esta garantía a partir de la aparición del reclamo de un tercero, así la evicción solo se da después que se ha transmitido la propiedad de la cosa. En Argentina, España, Colombia, Italia y Chile también se regula en el contrato de compra-venta, pero las normas son aplicadas a los contratos en los que se transfiere la propiedad o el uso del bien. En el Código Español
En el artículo 1553 se menciona que son aplicables al contrato de arrendamiento las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el título de compra-venta. En el Código Civil argentino señala en el artículo 1525 que el locador responde por los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidiera el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación, y el locatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los vicios o defectos de la cosa. En el artículo 1387 del Código Civil chileno dice lo siguiente: la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder a los efectos ocultos, estas llamadas vicios reviditorios. La diferencia de nuestra legislación es que en nuestro código consideramos el saneamiento por evicción como una obligación compensatoria, mientras que en el Código Civil chileno y argentino se considera el saneamiento por evicción como una obligación de garantía de posesión pacífica del bien. Por otro lado, el Código Civil mexicano del año 1929 regula la evicción y el saneamiento en su libro de obligaciones en el título sobre el incumplimiento de obligaciones. En el artículo 2119 habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún defecto anterior. Conclusiones. El Código Civil de 1984 clasifica las obligaciones de saneamiento en 4 puntos: disposiciones generales, saneamientos por evicción, saneamientos por vicios ocultos y saneamiento por hechos propios del transferente. El saneamiento protege el derecho del adquiriente a disfrutar en forma pacífica y útil del bien que se le ha transferido, es decir, la propiedad, posesión o uso. Atañe a toda clase de bienes muebles e inmuebles. El transferente está obligado a responder frente al adquiriente por la evicción, vicios ocultos del bien o hechos propios, siempre que el bien adquirido no cumpla la finalidad para la que fue adquirido o se disminuya su valor. El saneamiento por evicción no solo recae como una consecuencia por la falta del contrato, sino que tiene una función indemnizatoria. Por ejemplo, los costos del juicio por evicción o por los daños y perjuicios causados por el adquiriente, etc.